y ve el futuro y ve el pasado, sino que hace planes que se extienden hacia la eternidad, ¿no? Por ahí nosotros tenemos una visión un poquito más corta. Hablábamos también acerca de la visión, no solamente de los ojos, lo que vemos, sino que lo que nos proyectamos o hacia dónde Dios quiere que nos vayamos, ¿no? Y nuestra visión por ahí es bien corta, ¿no? Vemos lo que está acá enfrente, lo que está a nuestro alcance. Pero Dios quiere que podamos ver un poquito más. Él es un Dios que nos proyecta hacia la eternidad. ¿Qué sería de nosotros si, como dice Pablo, si nuestra vida estaría proyectada solamente hasta mi último día de vida? Dice Pablo, si nuestro anhelo, nuestro deseo, o lo tenemos a Cristo solamente para esta vida, somos las personas más dignas de lástima. Siendo cristianos, siendo cristianos, somos personas que no tenemos visión, no pensamos que Dios planeó cosas más extraordinarias, más eternas, ¿no? Así es Dios. Amén. Eso fue nuestra predicación del domingo pasado. Lo importante también es tener un propósito, decíamos también, hacia qué me proyecto, hacia dónde quiero llegar. Si no sé hacia dónde apunto, tampoco voy a llegar nunca a ningún objetivo, ¿no? Decíamos que no apunta a nada, ¿a dónde va a llegar? A nada. Pero si yo apunto a un objetivo, quizás le erre, quizás no le pegue en el blanco, pero le voy a pegar al lado, por cerca, o por lo menos por ahí voy a andar. Pero tengo un objetivo. Qué importante es poder tener un objetivo, trazar un objetivo y mucho más guiados por Dios. Así que en esa línea quiero que esta mañana podamos seguir hablando. Creo que es importante justo en este comienzo del año 2025. Estamos en este primer mes que se nos está yendo, está pasando rápido. Dicen que es el mes más largo del año, pero parece que pasa uno, mira el calendario y ya estamos casi llegando a la mitad, ¿no? Pero qué lindo poder proyectarse en Dios, qué lindo poder planear nuestra vida en Dios y enfocarse en lo que Dios quiere para nosotros. Si te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu vocación? O primero, si entendés qué es vocación y qué es tener una profesión. El domingo pasado hablé de visión y de propósito. Esta mañana quiero hablarte de lo que es vocación y profesión. ¿Por qué quiero hablar de estas cosas? Porque estas dos cosas nos van a ayudar a poder proyectarnos. Creo que una profesión, ya sea el albañil, el electricista, llámenle la profesión que quiera, nos dedicamos en la gran parte de nuestro día está dedicado a eso. Es nuestra profesión, es nuestro trabajo, es lo que siempre hacemos en nuestro día a día, nuestro gana-pan, como dicen, ¿no? Todos los días levantarnos a la mañana para ir a trabajar y a poder ganar el pan con el sudor de nuestra frente. Y cuando nos damos cuenta, pasaron 35 años en esa profesión, 35 años de nuestra vida. Es algo importante. Ahora está también lo que es nuestra vocación, que a veces coincide con la profesión y a veces no. Y lo llamativo es que el 80% de las personas tienen una profesión que no es su vocación. Es extraño, ¿no? Pero es así. La mayoría trabajamos en cosas que a veces no nos gustan y estamos esperando el fin de semana para poder hacer lo que realmente nos gusta. O esperar jubilarnos para decir, bueno, ahí me voy a dedicar a lo que realmente me gusta. Lástima que ya nos queda el poco hilo. Ahora, qué lindo
es cuando tu profesión se une con tu vocación y uno disfruta. Y uno disfruta el andar de la vida, ¿no? Eso muchos años. Siempre le dije a mis hijas cuando iban a elegir una carrera universitaria, le dije, ¿esto realmente te gusta? ¿Es lo que querés hacer? ¿Es lo que vas a pensar un poquito que va a ser para el resto de tu vida? Uno por ahí piensa, no, pero es una buena salida económica, es un buen sustento, es una buena carrera. Pero eso no es lo que te gusta, no es lo que tu vocación, lo que amás. ¿Cuál es la diferencia de vocación? La vocación está ligada con lo que es una actitud, una capacidad natural que Dios te dio. ¿Cuál es la capacidad que a veces tenemos? A veces nos cuesta descubrir ¿y qué soy bueno? Siempre que va Julián a casa o que va Esteban me explica de los cables y de los controles y de las cosas de la heladera y del aire. Yo le escucho y trato de aprender, pero no es lo mío, ¿no? Parece que por acá entra y por acá sale y no me queda. Sin embargo, me hablan de música y estoy en mi tema. Y a otro uno le habla de música y dice, no sé lo que me estás diciendo. Yo solo sé que suena lindo o suena feo, nada más. Pero la vocación tiene mucho que ver con tus aptitudes naturales, capacidades, habilidades, algo que sos bueno para eso, una inclinación hacia eso. Esa es tu parte de tu vocación, ¿no? Hay test vocacionales, que no sé si acá en la facultad lo dan o en algún lugar lo dan, pero que dice cuando uno puede no está sabiendo para dónde ir y trata de hacer esos test vocacionales que son muy buenos, porque te dicen, bueno, esta carrera te vas a ir para este lado, esta carrera te va a orientar para este otro lado, y saber cuál es tu vocación para elegir que esa sea tu profesión. Ahora cuando elegimos al revés la profesión y después nos damos cuenta de nuestra vocación, bueno, a veces tenemos la oportunidad de poder dedicarnos a eso. O en nuestros tiempos libres, como lo decíamos, ¿no? Pero la vocación está ligada con lo que fuimos naturalmente capacitados por Dios para hacer. Lo que Dios te dio la capacidad para hacer. La profesión es el trabajo, la actividad, la especialidad donde vos te dedicaste y estás dedicando tu tiempo a la profesión, no hace falta aclarar qué es profesión. A veces elegiste una profesión porque, bueno, es salida laboral, como dice, serás lo que tengas que hacer, o serás abogado, o serás profesor de educación física. No. Ahí está mi hermano que me decía, las primeras clases de profesorado de educación física te hacen hacer un avioncito. Un avioncito de papel. Y si elegí esta carrera para aprender a hacer avioncito de papel, tiene su sentido de todo. Pero es una de las introducciones a la carrera. Después le van a explicar a los que son profesores de educación física por qué tienen que hacer ese avioncito de papel. Caemos a veces entonces en una profesión que no es nuestra vocación, pero después nos termina gustando, ¿no? Nos termina... No tengo tantos ejemplos para dar, pero algunos no quiero. Pero en esta mañana quiero que puedas pensar en esto. En profesión y vocación. Profesión y vocación. ¿Por qué quiero que te puedas pensar en esto? Porque esto te va a ayudar al propósito de Dios que tiene para tu vida. A la visión de Dios que Dios tiene para tu vida. Qué lindo es poder estar enfocado
en el propósito y la visión de Dios y tener la profesión y la vocación que Dios trazó para nuestra vida. Es el paquete completo, es el regalo completo de parte de Dios. Estás trabajando en lo que te gusta, es lo que amás hacer, es la voluntad de Dios para tu vida, estás en el proyectado de lo que Dios quiere para vos. Creo que ¿qué más se puede pedir? Nada más. Caminar solamente de la mano del Señor. Yo doy gracias a Dios por haber conocido a mi esposa Evi, ¿no? Cuando ella la conocí en el Instituto de Música. Y yo fui siempre me gustó la música, siempre intenté entrar al Instituto de Música, pero fui a curiosear, a ver con un grupo de amigos que íbamos a un coro, y la primera clase era de canto, y la profesora decía, bueno, a ver, los chicos nuevos que llegaban, hay que escuchar la voz, pasamos ahí adelante al piano para cantar alguna canción, y bueno, cada uno cantaba lo que sabía. Yo me acuerdo que canté una canción que Horacio Baquer nos enseñó, agarré la guitarra, y al final de la clase estaba él ahí preguntando, ¿así que vos sos cristiano? Y ahí comenzó todo. Pero tuvimos el privilegio de encontrarnos en una clase de música, donde ella estaba estudiando música y yo quería empezar a estudiar música. Nuestra vida corrió en ese sentido. Tuvimos la bendición de Dios de trabajar, o sea, tener la profesión de profesores de música, la vocación de que amamos esa función, y después buscamos el propósito de Dios de ir a estudiar a un seminario para poder prepararnos en esa área y servir a Dios. Así que enfocamos y fuimos armando el paquete para que podamos seguir desarrollando eso, lo que Dios. Y yo les garantizo que es la vida más feliz, más feliz. No me arrepiento de ni un año de nuestra vida. Estudiar lo que te gusta, vivir de la profesión que te gusta, estar en el propósito de Dios para tu vida, servir al Señor, caminar en la visión de Dios. Es importante que en este año puedas pensar en esto. Dice así, bueno, yo ya tengo una profesión, no es lo que me gusta, pero bueno, es lo que me sustenta. Bueno, no hay problema, pero qué bueno que puedas pensar en esto. Quiero que vayamos ahora a algunos pasajes que quizás nos puedan también ir orientando y viviendo, ¿no? Dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Miren la preocupación del apóstol Pablo. Pablo estaba preso por predicar la palabra de Dios y escribe este párrafo en su carta a los Efesios capítulo 4 versículo 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La oración del apóstol Pablo decía: yo les ruego que anden, en nuestras palabras, como es digno de la vocación por el cual fuimos llamados. De vuelta vuelvo a la predicación del domingo pasado. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu visión? Pablo, su oración y su preocupación no era: Señor, que no pasen hambre, que no tengan necesidad de poder al hermanito tal. No, dice: mi oración es que anden como es digno de la vocación por el cual fueron llamados. ¿Cuál es esa vocación? ¿Cuál es ese propósito por el cual Dios nos llamó? ¿Sabes que por encima de la vocación natural que Dios nos dio, estuvimos hablando de profesión, de vocación, todo eso es natural, actitudes naturales, hay una vocación espiritual cuando conocemos al Señor? Y vuelvo a la palabra vocación, que es tan importante.
es aquello que amamos hacer con todo nuestro corazón. Es lo que nos gusta de pasión, lo que dejaríamos cualquier otra cosa por estar gastando tiempo ahí, por pasar tiempo ahí. Y no nos importa el costo, no nos importa quizás si nos pagan o no nos pagan, porque es nuestra vocación. Pablo oraba y decía, yo ruego, le pido a Dios que ustedes anden de acuerdo a la vocación que Dios les llamó. Es más, a su discípulo Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, yo tengo una otra versión, pero le hace una recomendación también a su discípulo y le dice, mirad, Timoteo, no seas negligente con el don. En otra versión dice, no descuides el don. Para que puedas, dice, para que puedan ver tu progreso, no descuides tu don, practícalo, dedícate a él. En esta otra versión dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Un poco más eclesiástica esta versión, ¿no? Pero esta versión me gusta, dice, no seas negligente con tu don. No lo descuides al don que Dios te dio, sino que dice, practícalo y dedícate a él. Si hablamos espiritualmente de dones y talentos, podemos hablar toda la mañana acerca de eso, pero antes de hablar de eso, quiero decirte que todos nosotros tenemos habilidades y talentos dadas por Dios. Dios dice que repartió y dio a todos dones y talentos. Pero no solo habilidades naturales, sino habilidades espirituales, ¿no? Ahora lo interesante es que todos nosotros tenemos tres necesidades importantes para poder, cosas importantes que nos ayudan en nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana no funcionaría si no cuidamos estas tres áreas o descuidamos una de estas tres áreas. ¿Cuál es la primera, como decía hoy Verónica, la primera cosa que uno lo hace naturalmente cuando conoce al Señor? Su relación con Dios, su tiempo con Dios, su devoción de buscar a Dios, de estar con Él, de amarlo, de conocerlo diariamente. La segunda cosa es que como hijos de Dios, todos cuidamos. Y a veces no hace falta cuidar si uno tiene una vida con Dios, fluye naturalmente en nuestra integridad, nuestra santidad, nuestro testimonio. Y lo tercero que necesitamos todos es servir. Yo creo que una vida de un cristiano es incompleta si tiene una hermosa relación con Dios, tiene un buen testimonio delante de todos los hermanos, pero no sirve a nadie. No es de bendición para nadie, no, solo vive su vida espiritual y su vida con Dios, su intimidad con Dios, pero aislado de todo. Es incompleto la vida cristiana. La vida cristiana tiene mayor sentido cuando nosotros nos ponemos a servir a los demás. Y creo que es el área quizás más difícil de la vida cristiana, porque nuestra relación con Dios es perfecta. Él nos ama, Él nos perdona, Él nos tiene paciencia, Él nos ayuda, Él nos guía, Él nos instruye. Es perfecto. Es nuestro amigo fiel, es nuestro Dios incomparable, jamás nos falla, Él es fiel. Pero cuando comienzo mi relación con mis hermanos y tengo que servirles, resulta que el otro tiene un carácter diferente. Quiero enseñarle, pero es difícil. Que me enseñen, mucho más difícil. A mí me van a enseñar.
¿Es infiel? Sí, muchas veces somos infieles nosotros y además la otra persona es infiel. Servir y dar nuestra vida al servicio de los demás nos resulta un poco más complicado, pero sin embargo es lo que nos hace más crecer como cristianos. Y es admirable la cantidad de gente que por ahí no encuentra su lugar, como hablábamos el domingo pasado. No encuentro mi espacio en la iglesia y ando buscando y tratando de meterme en algún ministerio o hago todos los ministerios que se me aparezcan. Pero va a llegar un momento donde vos te vas a encontrar en el lugar que decís, este es mi lugar, este es mi propósito. Pero estas tres cosas son importantes para todos cristianos, para todo hijo de Dios. Mi comunión con Dios, mi relación con Dios, mi vida, mi testimonio delante de los demás y también el servicio de los demás. Y no podemos servir a los demás si no sabemos cómo te puedo servir. ¿En qué te puedo servir? ¿De qué manera puedo ayudarte? ¿De qué manera puedo bendecirte? Y mucho más, que no se convierta en una profesión, porque en la vida cristiana no existe esta separación de profesión con vocación, no existe. Porque no podemos estar haciendo algo que no nos gusta y lo hacemos por obligación o porque me van a pagar por esto, porque la vida cristiana no funciona así. Siempre la vida cristiana, el servicio a Dios es por vocación, es más, es por voluntariado, es porque uno ama al Señor, quiere servir a los demás, quiere ser útil para los demás, se siente feliz poder ayudar con algo. Me encantan los campamentos, de iglesia tiene como 4 o 5 campamentos, no sé cuántos campamentos tiene, pero terminan el año cansadísimo de tantas actividades, todos los días, todos los fines de semana, todo el año con actividades, y todos están felices de poder servir en algo, en ayudar a alguien, poder cuidar a los chicos, poder atender a las mamás, poder llevar algo. Qué feliz que uno se siente, qué útil que uno se siente cuando puede ayudar a alguien. Y mucho más cuando tiene capacidades que puede servir y bendecir a otros. Tus capacidades naturales bendicen a otros. Ahora, mucho más tus capacidades espirituales o ministeriales bendicen mucho más. La Biblia nos habla acerca de los dones espirituales. Esto no tiene nada que ver con tu talento para alguna habilidad natural, sino esto es dado por Dios, es un regalo de Dios. Podemos leer en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Está hablando Pablo acerca de los dones que Dios nos regala, que Dios nos obsequia, y eso es maravilloso de parte de Dios. Dios es un Dios generoso, y Dios reparte dones y habilidades para todos. Para todos. Qué precioso que es Dios. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y otros interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
como Él quiere. Dios quiere darnos talento, Dios quiere bendecirnos. Tenés un talento, tenés una capacidad, tenés algo que va a ser tu vocación ministerial, tu vocación, ese don que va a ayudar a bendecir a otros. Algo maravilloso de tener una capacidad dada por Dios es que bendice a otros, te bendice a vos y bendice a otros. Es lo más precioso que Dios nos regala. Y acá en esta lista de regalos, porque es un paquete de regalos para sus hijos, se encuentran cosas que quizás decir, bueno, pero yo no tengo ninguna de estas cosas. Ahora qué lindo que le puedas pedir al Señor. Decir, Señor, tu palabra dice que vos lo repartiste, vos lo regalaste. Es bueno buscar en oración y decirle al Señor, yo quiero conocer ese regalo que me diste. Quizás nunca lo viste todavía ese paquete, está guardadito y nunca lo usaste. Es solo ponerte en contacto con el que te dio ese regalo. Y son bien variados. A veces los más conocidos en la iglesia son aquellos que hablan en lengua, ¿no? Y toda una polémica con quienes hablan en lengua. A veces uno les cae bien, otros no saben qué es lo que está diciendo. Ahora, qué bendiciones cuando otra persona interpreta lo que esa persona está diciendo, que no entendemos nada. Pero el don de lengua y la interpretación son dos regalos hermosos, útiles para la iglesia. ¿Qué decir del don de ciencia, don de sanidad, don de hacer milagros, don de, dice, de discernimientos de espíritu? Quizás me diga, bueno, pero todas estas cosas parecen muy espirituales, pero son regalos de Dios. Y son los que nos van a ayudar a poder desarrollar un don, un talento, una capacidad, una vocación dada por Dios. Y eso Dios nos repartió a todos. Hablábamos el domingo pasado que tu visión y tu propósito no puede estar solamente para estas cosas de la tierra, sino que también para la vida espiritual. Porque nunca vas a poder vencer cosas espirituales. Las cosas espirituales se vencen a través de herramientas espirituales. Jesús dijo, mi palabra es espíritu y vida. Por eso mucha gente no la entiende esta Biblia. La quiere entender humanamente, pero no la entiende porque es espíritu y es vida. La palabra de Dios es espiritual. Los principios de Dios son espirituales. Ahora, nuestras luchas y nuestras necesidades son todas materiales. Pero quiero decirte que lo espiritual está por sobre lo material. Muchas de las cosas materiales se vencen a través de nuestro tiempo con Dios. De orar, de ayunar, de leer la palabra de Dios, de buscar en oración. Y a veces, dice Pablo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, contra personas, sino contra espíritu. Ahora, el problema es cuando uno se va al extremo y dice, bueno, todo es espiritual. Hay parte también humana, ¿no? Estos dones y estos regalos que Dios nos dio están a tu disposición. Dios repartió y lo dio, dice la palabra de Dios, como Él quiere. Este don te aseguro que te va a mostrar la visión de Dios también para tu vida. Poder dedicarte a eso, poder servir al Señor a través de eso. Y no te estoy hablando ahora solamente de tu profesión o tu vocación humana, tu trabajo, sino que también tu profesión y vocación espiritual, que es lo más importante. ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es esa vocación por la cual Dios te llamó? ¿Ya sabes? ¿Será que Dios nos llamó para cantar, estar acá en el púlpito, para tocar un instrumento, para predicar, hablar en este micrófono?
¿Cuál es mi vocación? Termina acá y yo creo que quedamos cortos, ¿no? Siempre Miguel nos dice, son 4 o 5 que están todos los domingos y los demás nos callamos, no hablamos. Pero querido, es cuando todos podemos bendecir y cada uno ejercer la profesión y la vocación que Dios nos llamó. Quiero orientarme un poquito más. Hablamos acerca de los dones, hablamos acerca de cosas espirituales, pero la Biblia nos habla también de nuestro principal llamado. Tu principal llamado y mi principal llamado, más allá de la capacidad que Dios pueda darte. Si me acompañas en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 dice, pero todo esto, o sea, todos estos dones, todas estas capacidades provienen de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La reconciliación, el ministerio. ¿Qué es ministerio? Es un servicio, un ministro es un servidor. A todos nos dio dones y talentos el mismo Dios para que podamos desarrollar esta tarea tan importante, que es el ministerio de la reconciliación. Yo no sé cuántos ministerios tiene la Argentina, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Economía, el Ministerio... Hay infinidad de ministerios, pero la Biblia tiene un ministerio que es el más importante y donde estamos todos. Dios nos dio dones y talentos para que por medio de Cristo que nos reconcilió, dice que nosotros podamos dedicarnos a este ministerio, al ministerio de la reconciliación. El siguiente versículo dice, 2 Corintios 5, 19, dice, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha confiado de nuevo la palabra de la reconciliación. Jesús fue el primero que empezó a trabajar en este ministerio. Fue el primer obrero y él vino a reconciliar al hombre con Dios. Qué tarea tan honrosa, ¿no? Qué vocación tan grande. Yo creo que no sé si era Billy Graham, un gran evangelista, quizás en esta generación no se acuerde quién es, ni sepa quién es, pero un gran evangelista del siglo XX. Le ofrecieron, era tanto su éxito en multitudes que él predicaba, que él aconsejaba a presidentes, siempre oraba en cada mandato. Creo que su última asunción de Trump estuvo el hijo de Billy Graham, y hizo una oración y habló en el Congreso. Una persona muy respetada y reconocida en los Estados Unidos y mundialmente. Y a su papá le ofrecieron una oportunidad, por lo menos es lo que leemos en algunos relatos, le ofrecieron la presidencia de la nación, de los Estados Unidos. Una honra de poder dirigir el primer país del mundo. Y con la reputación y la fama que tenía, lo ganaba seguramente fácil. Pero él respondió esto, dice, ¿cómo yo, siendo un ministro de Dios, me voy a rebajar a semejante trabajo? A rebajar. Para él su primer trabajo era predicar la palabra de Dios. Hablarle a la gente que se reconcilie con Dios. Es la tarea que Dios le mandó a él, era su vocación, era su don, su capacidad. Creo que uno de los predicadores más famosos del mundo, la manera, la gracia que él predicaba la palabra de Dios. Hoy podemos escuchar sus predicaciones y uno dice, wow, qué capacidad.
con él y pudimos estar en Asunción en una campaña de Nico también, de Keith Franklin Gaffney, en uno de los estadios más grandes de Asunción, en el estadio, no me acuerdo, de Chaco, Defensores de Chaco, ahí jugó River, así que eso no me puedo olvidar. multitudes viniendo al camino del Señor. El Hijo se dedica ahora al mismo ministerio, quizás no con la misma gracia que el Padre. Pero este hombre entendía su vocación, entendió su ministerio, entendió su llamado y lo dedicó y se especializó en eso. Ahora otra cosa es importante también, que no te podés quedar con solo la vocación y el don que Dios te da, sino que hay que pulirlo y hay que desarrollarlo, ¿no? A ese don, a esa capacidad que Dios te da. Si lo hacemos con nuestros dones naturales, quien tiene aptitud para la música no se puede quedar solo con lo que, bueno, tengo oído, tengo que estudiar, aprender. Lo mismo pasa con las cosas de Dios. Pero qué importante es conocer el don, la capacidad que Dios te dio, la vocación, el ministerio que Dios te dio, y tener un propósito hacia ese propósito, eso que Dios te llamó a hacer. Es lo más precioso. Tu vida va a tener sentido, nuestra vida va a tener sentido, y va a pasar de una vida común y ordinaria que todo el mundo la tiene a una vida extraordinaria caminando de la mano de Dios. Te aseguro que Dios no te llamó solo para que vengas cada domingo a escuchar una palabra. Dios te llamó para un ministerio mayor. El ministerio de la reconciliación, de reconciliar a la gente con Dios. Jesús empezó esta tarea. Él vino y estaba reconciliando a la gente con Dios, no tomándole sus pecados, tomándole en cuenta sus pecados, diciendo que se vuelvan. El reino de Dios se acercó. El reino de Dios está aquí en la tierra. El reino de Dios vino al hombre. Dios se hizo hombre y ofrece el perdón de sus pecados. ¿No es la tarea más maravillosa que Dios nos puede regalar? Si en este año podés no solo proyectarte en tu profesión, en tu vocación humana, sino que también encontrar el talento, el don que Dios te dio. Y entender que este es tu primer llamado. Te aseguro que muchas cosas pueden cambiar en tu vida. El rumbo de tu vida puede cambiar. ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Hacia dónde apuntas? ¿Hacia dónde estás gastando más tiempo? ¿Hacia dónde estás invirtiendo más tiempo? No, mi trabajo es lo más importante. Es importante, hablamos el domingo pasado. El trabajo es importante. La familia es importante, claro que sí, nadie está negándote. Pero sobre todas esas cosas está el llamado de Dios. Y no te digo que estés acá 24 horas en el templo, porque vas a encontrar cerrado quizás la mayoría de la semana. Pero la profesión y el ministerio que Dios te dio es tan grande y tan maravilloso. Lo podés desarrollar en tu casa, lo podés desarrollar en tu trabajo, hablándole de que la gente se pueda reconciliar con Él, contándole la bondad de Dios, orando por ellos. Si tiene una enfermedad, orar por ellos. Si Dios te da el don de milagros, el don de sanidad, servir, venir a la iglesia para decir, bueno, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Hay una palabra de Dios para mis hermanos, o yo quiero recibir algo de parte de Dios. Qué maravillosa es la vida cristiana. No es la vida monótona que todos conocemos, y religiosa de todas las veces al repetir lo mismo y nunca avanzar para ningún lado. Y si bueno, esta es mi vida cristiana. Te aseguro que Dios quiere abrir tus ojos y decir, yo te llamé con un propósito. Yo tengo regalos que te regalé, vos todavía ni lo viste.
yo te estoy pidiendo usar. En esta mañana quiero desafiarte a que busques primero en oración en cuál es el llamado, cuál es el don, cuál es la profesión que Dios quiere que te dediques. Es importante para vos y es importante para la iglesia. Es importante para mi vida porque encuentro el propósito para mi vida, pero lo más lindo es que toda la iglesia es bendecida cuando cada uno encuentra su vocación y su profesión. Qué lindo que todos encuentren su don y su profesión y nos juntamos y somos una potencia. ¿Alguno está enfermo? Bueno, ¿qué tiene don de sanidad? Va a orar por vos, Pablo, se sana. Alguno no tiene dirección y bueno, allí hay un profeta, dale una vez, va a orar por vos, te va a dar una palabra. ¡Wow! Estamos en medio de la oración y alguien comienza a hablar en lengua y de repente alguien dice, Dios está diciendo esto a través del hermano y Dios quiere bendecir a la iglesia. Y una bendición. No sé si ya te pasó. ¡Qué tremendo! Mucho más discernimiento de espíritu. ¿Cuántas veces somos engañados, no? Espíritus engañosos, gente que viene con espíritus diferentes, parece que son cristianos, pero usted que tiene el don de discernimiento de espíritu y cuando lo ve ya se da cuenta, trae algo entre manos. No es el mismo espíritu de Dios. ¿Sabe que el Satanás imita perfectamente? Es un imitador, es un mentiroso. Y muchos caemos porque no tenemos discernimiento de espíritu y somos, como habla este hermano es espiritual, pero es un demonio disfrazado. Qué tremendo, ¿no? Qué importante es que alguien hable y diga, hay que tener cuidado. Te desafío en este comienzo del año y para mi vida también, hacia dónde está yendo tu vida, hacia dónde apuntas, cuál es la visión de Dios para tu vida. ¿Estás siguiendo tu propia visión? ¿Estás yendo hacia tu propio propósito? ¿Estás preocupándote en saber cuál es el llamado de Dios para tu vida? Esto te aseguro que te va a ayudar en este año y vas a poder tomar buenas decisiones. El que conoce y sabe su propósito no negocia por nada. Muchas cosas te van a querer apartar de eso. Sino yo tengo un propósito. Yo no me puedo comprometer con vos porque me sacás de lo que Dios me dijo que tengo que hacer. ¿Y por qué miles de personas así? Todo está basado en el propósito de Dios para su vida. Y te aseguro que se puede conciliar todas las cosas. Mucha gente dice, no, pero mi trabajo no me permite, no puedo, no tengo tiempo. Orar al Señor, yo te digo orar al Señor. Pero si en tu corazón está servir a Dios y dedicarte a lo que Dios te dio, vas a tener que algunas cosas dejarlas de lado para alcanzar ese propósito de Dios. Para realizar lo que Dios te pidió. Muchas veces lo tuve que hacer y no me fue mal. Aunque a veces uno no entiende, pero Dios te muestra ese, es mucho más lindo caminar el propósito de Dios. Termino con estos versículos que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Y otra vez hablando acerca de la visión y mirar un poquito más allá de tus problemas de este 2015. Quizás mi ley te dice, este es el plan para 2025. Quizás vos tengas planes, decir, no, me voy del país, voy para otro lado. Tenés visiones y propósitos, pero mira lo que te dice la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Levantar tu mirada un poquito más arriba de las cosas.
Yo no soy quien para criticar, pero todos estamos viendo noticias acerca de Hollywood, lo que está viviendo, ¿no? Mansiones, millones y millones de dólares invertidos en casas, que ahora es solo ceniza. Quizás muchos llorando perdieron fortuna, pero su mirada y su objetivo estaba ahí, su mundo estaba ahí, y no tenían un propósito más alto, dejaron de lado al Dios, creador de todas las cosas. Y Dios les demuestra en un segundo así que se pierde todo. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu llamado? Eso es lo más importante. Sé fiel en aquello que Dios te llamó para hacer. El rey Salomón le aconseja a los jóvenes en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, y dice: gente joven, acá hay mucha gente joven, hay mucha gente joven, incluyame por favor. Dice en esta versión, Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, dice: la juventud es hermosa la juventud. Disfruten de cada momento de ella. Hagan todo lo que quieran hacer. No se pierdan nada. Pero recuerden que tendrán que rendir cuenta a Dios de cada cosa que hagan. Un buen consejo, ¿no? Veníamos bien hasta la mitad. Si pudiéramos partir este versículo, pero viene completo. Hace todo lo que se te cante. La juventud es preciosa, disfrutada. Hay algunos que están con 18 años de la gastaron toda su juventud. Pero acordate que de todo lo que haces, un día vamos a tener que rendir cuenta a Dios. Qué lindo es poder presentarnos delante de Dios y decir: Señor, hice lo que me pediste. Jesús dijo: consumado es, terminé. Para esto vine, hice lo que tenía que hacer. No tuvo mucha juventud porque 33 años era joven. Yo todavía me quiero hacer el joven, pero me pasé como 30 años. Jesús murió joven y hizo lo que Dios le pidió, lo que su Padre le había pedido. Amén. Levantar tu mirada en este 2025, levantar tu mirada y poner las cosas mirar las cosas de arriba. Hay una vocación, hay un propósito mucho mayor de aquella vocación y profesión que tenemos. Amén. Oramos, nos ponemos de pie y damos gracias al Señor. Gracias al Señor por esta mañana y que el Señor pueda guiar tu vida en este 2025. Es un año donde Dios puede sorprenderte, es un año donde Dios puede mostrarte cosas hermosas y para la iglesia Dios puede sorprendernos. Yo miro cada vez que miro esta ciudad, cómo está grande Corrientes, cómo está crecida, cómo hay, la costanera no da lugar para tanta cantidad de autos, vidas y vidas y vidas y vidas y vidas y personas y personas y personas, y nosotros lo único que miramos es que se corra este auto de acá enfrente, mirá lo que hace ese tipo. Levantar tu mirada un poquito y mirar si Dios me llamó para reconciliar a esta gente. Jesús comenzó esta tarea y dice: no le tomaba en cuenta sus pecados. Si crees en el Hijo de Dios, sos salvo. Miles y miles todavía no conocen al Señor. Miles. No, y ve el futuro y ve el pasado, sino que hace planes que se extienden hacia la eternidad, ¿no? Por ahí nosotros